Hola amigos de YouTube. Ahora sí. Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un video más. Hoy les hablaré sobre los receptores de modulación de ángulo, FM estéreo y radio de FM en dos sentidos. ¡Comenzamos! Receptores de FM. La siguiente figura muestra el diagrama de bloques simplificados de un receptor superheterodino de FM de doble compresión. El preselector rechaza la frecuencia de imagen. El amplificador de RF establece la relación de señal a ruido y la cifra de ruido. La sección de mezclador convertidor hace conversión descendente de RF a FI. Los amplificadores de FI proporcionan la mayor parte de la ganancia y selectividad del receptor, y el detector quita la información de la onda modulada. Demoduladores de FM. Son circuitos independientes de la frecuencia, diseñados para producir un voltaje de salida que sea proporcional a la frecuencia instantánea de su entrada. La función general de transferencia para un demodulador de FM es no lineal, pero cuando se trabaja en su intervalo lineal es... El siguiente ejemplo nos pide calcular el voltaje máximo de salida para un circuito de modulador de FM con función de transferencia, K sub D igual a 0.2 volts kHz y señal de entrada de FM con desviación máxima de frecuencia de 20 kHz. Los datos se sustituyen en la siguiente ecuación para obtener el voltaje máximo de salida. Demodulador de FM por cuadratura, llamado a veces como detector por coincidencia, extrae la señal de información original de la forma de onda compuesta de FI, multiplicando dos señales en cuadratura, es decir, desfasadas 90 grados. La siguiente figura muestra un diagrama simplificado de un detector de FM por cuadratura. El capacitor C sub I es de alta reactancia, que cuando se conecta en serie con el circuito tanque R sub O, L sub O y C sub O, produce un desplazamiento de fase de 90 grados en la FI central. El circuito tanque se sintoniza a la FI central y produce un desplazamiento adicional de fase, que es proporcional a la desviación de frecuencia. La señal de entrada de FI, B sub I, se multiplica por la señal en cuadratura B sub O en el detector de producto y produce una señal de salida que es proporcional a la desviación de frecuencia. En la frecuencia de resonancia, la impedancia del circuito tanque es resistiva. Sin embargo, las variaciones de frecuencia en la señal de FI producen un desplazamiento adicional de fase, positivo o negativo. Así, el voltaje de salida del detector de producto es proporcional a la diferencia de fases entre las dos señales de entrada y se expresa como sigue. Supresión de ruido en FM. La vasta mayoría de los sistemas de radiocomunicaciones terrestres de FM usan la demodulación convencional no coherente, porque la mayoría de los discriminadores normales de frecuencia aplican la detección de envolvente para sacar la información de la onda de FM. Desafortunadamente, los detectores de envolvente, incluidos los detectores de relación, demodulan variaciones incidentales de amplitud. El ruido de transmisión y de interferencia se suman a la señal y producen variaciones indeseadas de amplitud. Un limitador es un circuito que produce una salida de amplitud constante para todas las señales de entrada, mayores que un nivel mínimo predeterminado, que se suele llamar nivel umbral, de silenciamiento o de captura. La figura A muestra una forma de onda de entrada del limitador de amplitud, y la figura B muestra que para las señales de FI por abajo del umbral el ruido de AM no se reduce, y arriba del umbral hay una gran reducción del nivel de ruido de AM. El objeto del limitador es eliminar todas las variaciones de amplitud de la señal de FI. En esencia, un limitador de amplitud es un amplificador adicional de FI que está sobreexcitado. La limitación comienza cuando la señal de FI es suficientemente grande para activar al amplificador hasta la saturación y el corte en forma alternativa. Un ejemplo de esto es el circuito limitador de una etapa con filtro incorporado de salida. A esta configuración se le suele llamar limitador amplificador pasabanda, que es un amplificador de FI clase A, polarizado y sintonizado. El circuito tanque de salida se sintoniza con la FI central. El filtrado elimina la distorsión por armónicas e intermodulación que hay en los pulsos rectangulares debido a la limitación dura. El efecto de filtrado se ve en la siguiente figura, y la acción limitadora del circuito se ve en esta otra figura. Receptores de FM en circuito integrado lineal.
En los últimos años, varios fabricantes de circuito integrado, como Signetis, RSA y Motorola, han desarrollado circuitos integrales monolíticos de baja potencia, que hacen virtualmente todas las funciones del receptor para sistemas de comunicaciones de AM y de FM a la vez. Estos circuitos integrados tienen la ventaja de ser confiables, predecibles, miniaturizados y de fácil diseño. El circuito integrado NESA 614A es un sistema monolítico mejorado de FI para FM de baja potencia, fabricado por Signetis Corporation. Es un dispositivo de alta ganancia y de alta frecuencia, que tiene bajo consumo de energía, 3.3 mA de consumo normal de corriente y una sensibilidad excelente de entrada, de 1.5 volts entre terminales a 455 kHz. Este circuito integrado tiene un indicador de intensidad de señal recibida, incorporado, compensado térmicamente y con salida logarítmica e intervalo dinámico, mayor que 90 decibeles. Tiene dos salidas de audio, una enmudecida y la otra no. Requiere pocos componentes externos para funcionar y cumple con las especificaciones de radio celular. Se puede usar para las siguientes aplicaciones: radio celular de FM, receptores de comunicaciones de FM de alto rendimiento, amplificación y detección de frecuencias intermedias hasta 25 MHz, medidor de intensidad de señal de RF, aplicaciones de analizador de espectro, circuitos de instrumentación, receptores y transmisores de datos. El NESA 616 es un circuito monolítico de bajo voltaje de FI para FM de alto rendimiento, parecido al NESA 614A, excepto por la adición de un circuito mezclador oscilador. Este circuito integrado trabaja con frecuencias hasta de 150 MHz y con 2.7 volts de corriente continua. Tiene bajo consumo de energía, una ganancia de conversión de potencia en mezclador de 17 decibeles a 45 MHz, 102 decibeles de ganancia, de amplificador limitador de FI y un ancho de banda a pequeña señal de corriente alterna a 2 MHz. En el amplificador limitador de FI se puede usar en las siguientes aplicaciones: radio celular FM portátil, teléfonos inalámbricos, sistemas de comunicaciones inalámbricas, medidor de intensidad de señal RF, circuitos de instrumentación, transceptores de datos, amplificadores logarítmicos y receptores VHF de una conversión. Emisión estereofónica en FM. Hasta 1961, todas las transmisiones comerciales de FM eran monofónicas, es decir, un solo canal de audio de 50 Hz a 15 kHz formaba todo el espectro de frecuencia de información de voz y música. Este único canal de audio modulaba a una portadora de alta frecuencia y era transmitido a través de un canal de comunicaciones de FM. Con la transmisión monofásica, cada conjunto de bocinas en el receptor reproduce exactamente la misma información. En 1961, la FCC autorizó la transmisión estereofónica en banda comercial de FM. En la transmisión estereofónica, la señal de información se divide espacialmente en dos canales de audio de 50 Hz a 15 kHz, uno derecho y uno izquierdo. La música que se originó en el lado izquierdo solo se reproduce en la bocina izquierda y la que se originó en el lado derecho solo se reproduce en la bocina derecha. Radiocomunicaciones en FM de dos sentidos. Se usa mucho en comunicaciones móviles de seguridad pública, como por ejemplo de policías y de bomberos, y en los servicios médicos de emergencia. La FCC asignó 3 bandas primarias de frecuencia para radiocomunicaciones en FM de dos sentidos: 132 a 174 MHz, 450 a 470 MHz y 806 a 947 MHz. La desviación máxima de frecuencias para los transmisores de FM en dos sentidos suele ser de 5 kHz y la frecuencia máxima de señal moduladora es de 3 kHz. Esos valores producen una relación de desviación de 1,67 y un ancho de banda máximo de Bessel aproximado de 24 kHz. Sin embargo, la distancia entre canales asignados por la FCC es 30 kHz. La radio FM de dos sentidos es semiduple, que soporta comunicaciones en dos sentidos, pero no en forma simultánea. Solo una parte puede transmitir a un tiempo. Las transmisiones se inician cerrando un interruptor para hablar, que enciende el transmisor y apaga el receptor. Durante las condiciones sin uso, el transmisor se apaga y el receptor se enciende para permitir vigilar el canal de radio y comprobar si hay transmisiones desde otras estaciones. Si les gustó el video, denle like y no olviden de suscribirse.